Ahí está. Por favor, confirmar si la presentación se visualiza y tenemos buen audio. Sí se ve, profe. Se Muchas escucha bien también. gracias. Muchas gracias. Ya. Integrales múltiples, que viene siendo ya el último tema que a nosotros nos convoca dentro del programa de la asignatura. Como introducción y como recordatorio, las integrales, una de las tantas aplicaciones que se podían realizar era el cálculo de área. Y una integral estaban las indefinidas y habían distintos métodos para resolver, y las definidas. Y las definidas, una de sus tantas aplicaciones es el cálculo de área que existe entre la curva y el eje de las variables independientes. ¿Ya? Esto era el concepto de integral definida. Ahora, cuando ya levantamos a R3, que es el momento que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? R3, ya estamos comenzando a hablar de un volumen. Por lo tanto, vamos a tener una integral doble, la cual va a corresponder a un diferencial con respecto a x, un diferencial con respecto a y una función. Y como ya la mayoría de nosotros entiende el concepto de altura con una función, quiere decir que en ese instante bajo una región determinada, la región D, ¿no es cierto?, la integral doble corresponde al volumen. ¿Ya? Eso es como una explicación bien rápida. Pero primero tenemos que ir a aprender, a revisar, a cómo se determinan las áreas usando integrales dobles, puesto que yo estoy ahora calculando regiones que están en el plano de redondo. Eso quiere decir que cuando se inició el concepto de las integrales, no sé si alguien se acuerda por ahí, apareció un señor llamado Riemann, que generaba una técnica para resolver el concepto del cálculo de áreas y que hacía sus divisiones. Ahora, en las integrales dobles es el mismo significado. La única diferencia es que ahora la malla no es tan solo vertical, sino que también horizontal. Así que una malla en donde el ancho de la malla con respecto al eje de las variables independientes es x, de x, y el alto de la malla del casillero es un dy. Entonces, ¿quién generó toda esta historia? Fue Guido Fubini. Nace en Valencia el 19 de enero de 1879 y muere a los 64 años el 6 de junio del 1943. Matemático italiano, conocido por el teorema que lleva su nombre, teorema de Fubini. ¿Ya? Ese es el teorema que nosotros nos vamos a acercar para resolver el cálculo de distintas integrales dobles. Ahora, cuando nosotros tengamos una región, las regiones se comportan de distinta forma según su composición. Y en este instante, la imagen está mostrando una región D, que es totalmente así como dispersa, digamos. Obviamente nuestras regiones van a ser un poco más limitadas por curvas suaves, y por lo tanto va a ser un poco más fácil el realizar esta operatoria. Ahora, entendiendo que para poder calcular esas áreas, vamos a ir calculando por cuadrito. ¿Ya? Por cuadrito. Y ese cuadrito tiene ancho de x y alto de y. Por lo tanto, el pedacito de un cuadrito se llama DA, o sea, un de área. ¿Ya? Y que ese está compuesto por dy en dx, o bien al revés, va a tener la posibilidad de escribirlo dx en dy. Eso va a ser dependiendo de cómo tú enfrentes la integral. Hay momentos que tú la vas a ver en forma vertical, como siempre las has visto, pero también va a haber situaciones en donde sea horizontal. Eso va a depender de la figura o de la habilidad que uno tenga para calcular integrales, como también
la cantidad de integrales que pueden aparecer dentro de una figura. Por ejemplo, puede suceder que si yo la miro en forma vertical, aparezca 3 integrales. Pero si yo la miro en forma horizontal, me va a aparecer una sola integral. Entonces eso va a haber un momento de mirada, de qué me conviene más. Si me conviene mirarla en forma vertical, o sea, así, forma vertical, o mirarla en forma horizontal. Eso va a depender exclusivamente de la persona. La persona va a tener decisiones. Y claro, por un lado va a ser un poco más extenso, más largo, que por otro, que va a ser más cortito. ¿Ya? Ya. Ahora, estas integrales dobles siempre van a ser sujetas a una región. Región D, bueno, puede ser A, B, C, H, lo que sea, pero es una región que está en el plano cartesiano. ¿Ya? Y esta región, bueno, se entiende que tiene que ser una región cerrada, porque, porque los extremos siempre complican la vida, pero bueno, eso es otro tema. ¿Ya? Y se define la integral doble sobre una región, que es la que tú tienes que generar y especificar, como la integral doble sobre la región en dA. Eso vendría siendo el área. Ahora, esta región puede ser calculada, como te decía yo, en forma vertical o en forma horizontal. Eso va a depender de cómo tú la quieras visualizar. Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que realicemos algunos ejercicios. Y siempre, obviamente, sobre la región de A. Esta región D es la que me va a limitar los límites de integración. Puesto que, como bien ya estamos todos de acuerdo, a veces el plano cartesiano, que es todo, ¿no es cierto?, no es válido, no me sirve. Solamente un sector de él. Entonces voy a tener que ir definiendo regiones. Vamos por lo más simple, el caso número 1. Aquel momento en donde la región viene siendo así como un rectángulo. Claro, porque el X está entre medio de dos valores, entre A y un B. ¿Ya? Y el Y está entre dos valores, entre un C y un D. Por lo tanto, esta región yo la voy a poder generar a través de los límites de integración. O sea, si yo quiero calcular mi región R de X en DY, voy a decir que el X, que es la primera integral, va a estar entre A y B. Y mi DY está entre C y D. Todas las integrales que en este instante aplican van a suceder de que van a ser en una sola variable. Eso quiere decir de que vas a poder ocupar todas las técnicas de integración que tú conoces para una variable. Si es que en el caso tú quieres mirar al revés la figura, entonces vas a cambiar el orden de los integrandos. Y el diferencial, el DI, el que me va a indicar los límites de integración. O sea, entre un C y un D, que es el que se mueve acá, en mi DI, ¿no es cierto? Ahí. Y el DX, el que se mueve entre A y B. Aquí está mi DX. Obviamente, ambas integrales deben ser iguales, puesto que calculan la misma región. Así que cuando tú tengas la posibilidad de cambiar el orden, por ejemplo, lo vas a poder hacer, pero vas a tener que tener mucho cuidado en los límites de integración, puesto que estos límites de integración cambian. Y siempre contando desde el A, desde el menor al mayor, ¿ya? Nunca contando al revés, no colocando las cosas contrarias. Ahora, en este instante, la idea es esta, que cuando yo tomo la decisión de hacer el barrido con respecto a X, primero viaja en la horizontal, perdón, la vertical, y después viaja a la horizontal. No sé si se alcanzó a ver, digamos, ese fenómeno ahí. Acá no se alcanzó a ver. Ya. A ver si lo podemos repetir. Claro, el DX ahí va calculando, ¿no es cierto? Y después va a calcular el D. Ya. Entonces esa es la sensación que uno tiene.
¿Ok? Entonces, es re importante. Aquí, por ejemplo, no, mira, aquí lo tengo al revés anotado. Lo voy a arreglar al tiro para no tener problemas futuros. Aquí, este es mi DI. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, ahí. DI, ¿no es cierto? Y este es mi DX. Así. Y acá tengo, lo tenía al revés puesto, mira. Aquí tengo mi DX, y aquí tengo mi DI. Ahí sí. ¿Ya? A ver cómo se ve ahora. Entonces, este caso, vamos a animar, ahí está. Entonces, este caso número 1, mi DI, ¿no es cierto? Está variando entre C y D, ¿no es cierto? Ahí están los límites de integración. Y el DX está variando entre A y B. Ahí están los límites de integración. Y si es que la persona por estas cosas de la vida quiere hacer el cambio, digamos, se va a tener que fijar bien en estos límites de integración, ¿eh? Porque estos límites de integración son los que a nosotros nos dan la de dónde a dónde. ¿Ya? El DX se mueve entre A y B y el Y se mueve entre C y D. Entonces aquí hay una pequeña animación para ese efecto, digamos, la cual trata de representar esa situación. Viste que ahí el DI se movió entre el C y el D, y ahora el DX se va a mover entre A y B. De igual manera, si tú cambias la orientación, en el de acá, digamos, no se movió, no se movió. Ahí, no, está pegadito. Entonces, esa es la sensación de integral, y que una integral es una suma, y una suma de todos los cuadritos chiquititos que se empiezan a producir. Ahora, caso número 2. Y aquí viene, bueno, anterior también era parte del teorema Fourier caso particular, pero ya este está bien especificado, el teorema de Fourier. Este teorema Fourier dice de que si la variable x, que es la independiente, se mueve entre un A y un B, perfecto, y el y se mueve entre dos funciones, una f1 y una f2, esta es la integral que tú conoces habitualmente. Claro, porque el x se está moviendo entre A y B. Y el de y se está moviendo entre la función 1 y la función 2, que es la integral definida que tú aprendiste con el teorema fundamental del cálculo. Y eso no había ningún problema, y la persona, esta región, la podía calcular. Y seguramente en ese instante sufrió harto porque tenía que dibujar, tenía que hacer regiones y tenía que identificar cuál es la función más alta y cuál es la función más baja. Eso es lo que le sucedió seguramente en su momento. Ahora, no siempre se podía calcular de esa manera porque enfrente no había una función, había relaciones. Una circunferencia, una elipse o cualquier otra figura que no fuese función. Entonces este teorema, claro, uno lo aplica directamente porque generalmente uno coloca funciones en esta estructura, en este apartado, funciones, coloca funciones. Entonces ahí no tiene problema. Pero cuando la región está limitada por alguna relación, se empiezan a producir problemas, puesto que si uno no se fija en la gráfica, o en la función, o en la relación, es probable que la integral te dé cero. Y uno entra en conflicto ahí, puesto que una integral nunca puede valer cero. Mayor que cero, que tampoco puede dar negativa, porque es un valor absoluto, es un área, entonces tampoco puede pasar eso. No. Por lo tanto, ya aparece este teorema de Fubini que me permite calcular las cosas en el otro sentido. Es decir, ahora, que el X está viviendo entre dos funciones, pero ahora en términos de Y. En términos de Y. Y la variable Y está entre C y D. Por ese motivo, en este instante, el X se está moviendo entre la función en términos de Y, función en términos de Y. Y el de Y se está moviendo entre C y D. Entonces, va a tener que ser súper importante dentro del proceso identificar estas funciones, que son en términos de Y.
Y esas funciones en términos de i se llaman inversa, porque tú lograbas escribir la misma estructura, pero en términos de i. Así que la inversa a lo mejor va a ser en parte acá. Ahora, hay una cosa súper importante que siempre se ha presentado en el desarrollo de ejemplo, es que cuando yo tengo una variable x, si quiero hacer variable x, en sus límites de integración, tanto el superior como el inferior, tiene que quedar en variable y. Tú no puedes, en cierto momento va a suceder que la costumbre te va a poner, tú vas a decir x cuadrado y x, por ejemplo, porque vas a poner una función. Pero eso no puede ser, no puede ser. Así que aquí hay que tener tu cuidado cuando yo haga la integración. Si yo voy a colocar una función como el límite superior, entonces tiene que ser en términos de y. Al igual que la función que está en términos de y en el límite inferior. Ese es un detalle que a lo mejor en la integral anterior no se dio mucho resalte, puesto que uno está acostumbrado a que las cosas vean esta terminología en términos de x. Y si te fijas, la integral está en y y eso está en términos de x. Y eso es lo común, eso es lo que uno hacía, ¿ya? Pero cuando te toque hacer el cambio, lo más probable es que van a haber algunos conflictos de qué variable estoy colocando, cuáles son los límites de integración, cuáles son la región que yo quiero calcular. Teniendo algunos ejemplos acá en pantalla, primero vamos a tener una región que varía entre 2 y el 4, ¿no es cierto? Acá, entre 2 y 4, y el i está variando entre 3 y 7. Perfecto. Entonces esta es la región. Bueno, aquí está determinado el ancho, ¿no es cierto? Y la altura son 4 unidades, por lo tanto el resultado tendría que darme 8. 8, independiente el sentido con el cual yo quiera calcular. Lo más importante en este instante es que la persona, aunque este es el caso número 1, identifique que la variable i es la que te va a determinar los límites de integración. Y la variable x es la que te va a determinar la variable de integración. No puede estar desordenado. Me refiero de que si tú colocaste de x, entonces los límites de integración son los de x. Y si después colocaste el de y, los límites de integración van a ser los de y. Y vas a realizar la operatoria, vas a realizar el cálculo de integral como siempre lo has hecho. Me refiero a que vas a usar cualquier técnica para poder resolver la integral. Por lo tanto, vas a integrar con respecto a y, ¿no es cierto? Vas a evaluar y el resultado nos dio 8. Esto es exactamente igual si yo le cambio el sentido. O sea, en dx, x, 2 y 8. Tiene que coincidir todo. Por lo tanto, la estructura básica de una integral doble en función de límite de integración que vendría siendo un rectángulo, no debería presentar mayores problemas. Ahora, aquí hay otro ejemplo que está desfasado y lo tengo exclusivamente por el hecho de que, con la cosa de los signos. Porque por alguna razón siempre a nosotros nos han complicado los valores de los signos, los números. Mira, fíjate, el de i está entre el -2 y el 4. Y el x está entre el -1 y el 3. Realizo la operatoria del cálculo y me da 24. Que obviamente es el mismo valor de la multiplicación de esa área. Y si que yo cambio el sentido, o sea, de x en dy, me daría -1, 3, el dy -2, 4, ¿no es cierto? Y hago el procedimiento de la integración y también me da 24. Por lo tanto, da lo mismo donde esté la región. Si está en el primer cuadrante, si está en el segundo cuadrante, o está en cualquier parte del plano cartesiano. Que es más o menos la dificultad que se tiene cuando se colocan regiones en la parte negativa en una variable. Que por algún motivo en alguna parte de los momentos se les incorpora un signo menos a la integral. Porque por alguna razón no se cuenta esta historia de la diferencia entre la de arriba menos la de abajo.
Por lo tanto, ya tenemos el cálculo de estas regiones. Puede ser un cuadrado, un rectángulo o lo que tú estimes conveniente en ese momento. Acá, por ejemplo, ya aquí ya tengo una integral un poco más conflictiva, puesto que la región está limitada por estas funciones. La función y igual a x igual 0, y igual a 4 menos y, que está limitada por resta. Y por lo tanto la región determinada es esa. Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Cuál es el sentido con el cual tú vas a calcular? ¿Ya? Entonces, si tú vas a decir que yo voy a calcular con respecto a y, entonces las funciones que están aquí en los límites superiores quedan en términos de x. Y el de x se va a mover entre 0 y 2, que ese punto es el punto de intersección. Esta es la función, esta es la función. Ahora, ¿por qué yo coloqué 4 menos x en la parte superior? ¿Ah? Esa. Porque esa es la que está arriba. Esa es la función que está por encima de la región. ¿Ah? Y la que está acá es la que está por debajo. Esta vendría siendo, según la notación, Φ1 creo que le puse. No, Φ2, ¿no es cierto? Y aquí puse Φ1. ¿Ya? Entonces esas son. Ahora, en ese sentido, yo tengo una sola integral. Pero si yo cambio el orden, voy a tener dos integrales. Por eso te decía de que va a depender de cómo tú mires la integral para poder presentar el desarrollo y encontrar el valor. Por ejemplo, si yo cambio el sentido, es decir, la miro al revés, en ese instante la región R se dividió en dos regiones. En la región 1, en la región 1, sí, y no, aquí está, la región 1 y esta es la región 2. Y si te fijas, y eso fue, ¿por qué tuve que hacer eso? Porque en este instante cambiaron las funciones. Esa función es totalmente distinta a la que está acá abajo. Entonces, si yo estoy mirando en esa posición, hacia horizontalmente, me estoy dando cuenta que tengo dos funciones. ¿Y cuáles son? Bueno, como tengo que cambiar el orden de x, en la parte superior la función y la función 0. El de y, obviamente, se va a mover entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y lo que viene, el de x, va a ser entre 0, 4 menos y, 4 menos y el de y va a ser entre 2 y 4. Y realizo las operaciones correspondientes, hago los cálculos de integración, evalúo como corresponde y me da el valor exacto. Así que aquí donde viene la problemática, ¿cuál es la integral más cómoda para poder realizar un cálculo de una área? Puede ser en términos verticales o bien en horizontales. Hay unas que te van a dar más integrales y otras que te van a dar menos integrales. Pero ambas debería suceder de que te dé el mismo resultado. Así que este momento de estar mirando en distintos sentidos la figura es bastante recomendable. Aquí tenemos otra región. X más y menor o igual que 2 y x mayor o igual que y cuadrado. ¿Tengo el dibujo? No, no tengo el dibujo. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es dibujar, ¿no es cierto? Para poder identificar cuál es la región que me están pidiendo. Entonces aquí va a venir un momento en donde, bajo la experiencia que ustedes tienen, la gráfica va a ser relativamente sencilla. O sea que aquí yo tengo una recta, ¿no es cierto? Se llama y igual a, ¿no es cierto? A menos x más 2. O sea que esta recta es negativa, pasa por... Es así más o menos. Ahí. Ahí, ¿no es cierto? Esa es la recta, ¿ya? Y la otra que vendría siendo una raíz, ¿no es cierto? Porque x igual a y cuadrado, por lo tanto es algo así. Es así. Ahí. La voy a pintar de otro color para que se vea la otra curva. Así. Ahí más o menos, y aquí. Ahí vendrían siendo. ¿Ya? No, pero me quedo muy grande. Voy a achicarla un poquito.
El dibujo me quedó muy grande. ¿Ya? Voy a tirar los ejes. Aquí voy a poner así. Ahí nomás. ¿Ya? Así. ¿Ya? Y voy a tirar de color verde. Verde. Las esas, ¿no es cierto? Así. Y voy a colocar la otra. La otra en su momento. De color rojo. De color rojo. Aquí va a ser algo así. Ahí. Ahí más o menos. Entonces, ¿cuál es la región que encierra esta situación? Al parecer es lo que está aquí en el medio, ¿cierto? Ahí. Entonces voy a necesitar calcular las cosas. La función verde es, la función verde es esta que voy a poner aquí, ¿no es cierto? Es la y igual a menos x más 2. Y la función roja, ¿no es cierto? La función roja se llama x igual a y cuadrado. Ya, entonces, en este instante en donde tú debes tomar la decisión, bueno, aquí está solicitando que se haga en ese sentido, de x en dy. Entonces, en este instante te están pidiendo que hagas la gráfica en forma horizontal. Entonces, vamos a colocar los límites de integración. Y para ello voy a necesitar saber cuáles son los intersectos. Y para saber las intersecciones, ¿no es cierto? Lo que uno hacía era igualar las curvas. Y al momento de igualar las curvas, ¿no es cierto? Los puntos intersectos son 1, ¿y cuál más el otro? Menos 2. Entonces yo tengo menos 2 y tengo 1. Entonces yo ya tengo la figura. Ahora, cuando yo exprese o calcule la integral, voy a tener que tener bastante cuidado, porque nos va a quedar igual, ¿no es cierto? La integral. Bueno, la persona va a colocar el orden de la integración cuando corresponda, o sea que mi DI se está moviendo entre menos 2 y 1. ¿Perfecto? Y ahora yo debo colocar de X, ¿no es cierto? De Y, funciones aquí. Límite inferior, límite superior. Pero eso tiene que estar en términos de Y. Y también tengo que identificar cuál es la función en términos de Y que es mayor. Que es mayor. Ah, ahí sí. Que es mayor. Que tengo la gomita en el lápiz. Ahí sí. Entonces, al parecer, la función que está más arriba es la verde, pero está en términos de x. Por lo tanto, yo voy a decir que es x es igual a menos y más 2. Eso está en términos de y. Entonces, y esta es la mayor, o sea, menos y más 2. Eso. Y la menor es la de color rojo. Por lo tanto, me va a quedar y cuadrado, no tengo ningún problema. La mayor menos la menor. Por lo tanto, voy a resolver esta integral como la persona ya tiene costumbre, perdón, eso es menos 2, ¿no es cierto? Menos 2, y va a poder resolver la integral. Menos 2 y 1. O sea que le quedó x, y esto va a estar evaluado entre y cuadrado y menos y más 2 en dy. Recordando cómo se hacía la evaluación, ¿no es cierto?, de una integral, la de arriba menos la de abajo. Voy a escribirla acá en la hoja en blanco para que quede un poco más notorio. O sea, mi integral está entre menos 2 y 1, ¿no es cierto? Y la evaluación es la de arriba menos la de abajo, por lo tanto me quedó menos y más 2 menos y cuadrado. En dx. Entonces ahí yo evalué. Por lo tanto nos quedó entre menos 2 y 1. Le voy a quitar tantos paréntesis, tantas cosas, esta cosa. Más 2, ¿no es cierto? Menos y cuadrado. En
Ah, perdón, le puse DX allá arriba, no. Esto es en DI. En DI, yo estoy en DI. Pues me quedé más ahí en DI. Tiene que coincidir, no puede pasar de que queden cambiadas las letras. Porque no corresponde. Pues no. Entonces ahora sí, me va a quedar menos I cuadrado medio, ¿no es cierto? Más 2I, ¿no es cierto? Menos IQ tercio. Y esto está evaluado entre menos 2 y 1. Y hago la evaluación. O sea, esto me va a quedar menos un medio, ¿no es cierto? Más 2 menos un tercio. Menos, y aquí hago la evaluación, menos 4 medios, ¿no es cierto? 4 medios, más 4, ¿no es cierto? Más 4, menos más, 8 tercios. 8 tercios. Bueno, seguramente ahí con calculadora, y no está mi calculadora, con calculadora, con lo que tú quieras, vas a poder determinar el valor numérico. A ver, menos un medio, ¿no es cierto? Así. Más 2 menos un tercio, ¿no es cierto? Un tercio ya, menos, paréntesis, menos 2 más 4 más 8 tercios. Cerramos paréntesis y eso me dio, me dio negativo, tengo un drama. Menos 2 menos un tercio, menos, más, me dio negativo, ahí tengo un drama. ¿Dónde me comí algún signo? ¿Dónde me comí algún signo? ¿Dónde me comí algún signo? Ya, X. Menos 2, ahí, ya, perfecto. Y entre menos 2 y 1, el de I, ¿cierto? Ahí estoy bien, ahí estoy bien, ahí estoy bien, ahí estoy bien, ahí estoy bien. Entre 1 y eso me da 4 menos, aquí está. Este no es más 4. Aquí está el signo que me está molestando. Ese signo viene siendo menos 4. Menos 4, ahí sí. Entonces aquí yo tengo un menos 4. Aquí, mi calculadora. Aquí. Menos 4. Ahí está. O sea, me da 9 medios. Me di cuenta de que me dio negativo, entonces quiere decir que tuve algún problema, algún signo. Y eso es lo que había sucedido. Por lo tanto, el área de esta figura son 9 medios, 4,5. Ahora, si la persona la quiere hacer en el otro sentido, tiene que darle el mismo valor. Pero si la va a hacer en el otro sentido, va a suceder que va a tener estos problemas. Porque va a tener que dividir en dos regiones. En una región 1 y una región 2. Más aún, aquí tiene la misma curva. Y ahí a lo mejor va a tener problema de que la respuesta va a dar 0. Así que va a tener hartos dramas en ese instante. Por eso, habitualmente uno dice, ya, elijamos la orientación más cómoda para poder resolver este tipo de modelos de ejercicio. Ya. Aquí tenemos otra, ya ahora es una región compuesta, en la cual, ¿la tengo? No, tengo que dibujar primero. Si yo no dibujo esto, no me va a resultar, porque no voy a conocer la región a la cual colocar las integrales. Entonces, para dibujar esto, ¿no es cierto? Yo voy a poner aquí, lo voy a hacer aquí nomás. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Voy a colocar así más o menos. Uy, que me salgo chueco eso. Voy a hacerlo un poquito, voy a tratar de hacerlo más derecho. Yo tengo una historia larga de por qué las líneas me salen chuecas. Es muy larga. Entonces aquí tengo el menos 2, ¿no es cierto? El menos 2. Y por acá tengo el 2. Ese es el que se está moviendo en los X. ¿Ya? Tengo esa región. Ahí tengo esa región. Y aquí tengo esta región. Perfecto. Gili dice que se mueve más grande que el menos 1. Entonces el menos 1 está acá. Menos está acá. Por lo tanto, hasta el minuto yo tendría que estar achurando todo ese sector. ¿Ya? Esta vendría siendo la región A. La voy a pintar de color así como de oscuro. Esa es la región A. Y voy a hacer la región B, ¿no es cierto? Voy a hacer la región B. Que vendría siendo
una cosa como una parábola, ¿no es cierto? Y es una parábola que está trasladada, ¿cierto? Y está trasladada acá en el 1, aquí. La voy a pintar de otro color para que nos fijemos. Aquí tengo el 1, ¿no es cierto? Ahí el 1 y esta está trasladada, ¿no es cierto? Es decir, que esta cosa hace así, más o menos. ¿Ya? Así. Así, más o menos. ¿Ya? Después voy a calcularlo más. Y la otra región, que es la que está acá, ¿no es cierto? Me da impresión que es la del otro lado. Entonces, x igual a menos 1 menos y. Correcto. Entonces, la del lado acá. Acá está el 1. Menos 1. Entonces, esta figura más o menos es así. ¿Ya? Por lo tanto, y está por dentro y por fuera. A ver, este es lo de adentro, ¿no es cierto? Lo de afuera. Aquí, y aquí tengo un pequeño drama, me faltó un límite, aquí, porque lo contrario va a suceder que es infinita. Si le voy a agregar aquí que el i tiene que ser menor o igual que 1 también, para que me la cierre. Eso quiere decir que la figura debería ser así, más o menos. Esta es la figura. La voy a hacer un poquito más bonita en la página siguiente para que se visualice. Voy a arreglar al tiro el problema allá arriba, porque si no, la figura es una figura abierta, no sería cerrada aquí. Aquí le vamos a agregar, aquí este sector. Menos 1, menor igual, le voy a agregar el menor igual, ¿no es cierto? Está el menor igual, ahí está el menor igual. Ahí menor igual que, ahí sí, porque si no me va a echar a perder el ejemplo. Se quedó pegado. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ya. Ahí sí. Entonces, la voy a hacer un poco más, no sé si decente, pero vamos a hacer la gráfica. Ya, como yo ya tengo el dibujo en la mente, ¿no es cierto? Ya. Ahí vamos a ver. No, pero estaba bien, parece. El menos 2 y 2, ¿no es cierto? Aquí. Ya. El menos 1 estaba acá. El menos 1 estaba ahí, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Vamos a colocar eso ahí. Y el 1, que lo coloqué yo al final, que es el límite igual a 1, ¿no es cierto? Y acá tengo el i igual menos 1, perfecto. Aquí tengo los x, ¿no es cierto? Aquí tengo los x, que vendría siendo el x igual 2, ¿no es cierto? Y acá el x igual a menos 2. Ya, x igual a menos 2. Y bueno, voy a pintar de color rojo, digamos, la otra situación. Y que creo que pasaba por aquí, por el 1, 1. Así que vamos a aprovechar del pánico. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Ahí. Y la otra también hace lo mismo. Por acá. Por ahí. ¿Ya? Y como dice que es la intersección entre todas las regiones, y que es la parte interior, entonces va a ser esto de aquí. Eso de ahí. Ya, le voy a poner nombre. Esta se llamaba x igual a 1 más y cuadrado, ¿no es cierto? Así se llama esa, ¿cierto? Y la de acá se llamaba x igual a menos 1 menos y cuadrado. Perfecto. Entonces yo aquí tengo ya pintada mi región y esta es la región D. O sea, a mí me piden calcular la integral de esto. La integral doble sobre la región D. Eso me están pidiendo calcular. Ahora, en el ejercicio en sí, no piden el sentido, dice determinar el área nomás, no dice cómo. Entonces tú aquí es donde tienes que tomar decisiones de cómo la vas a integrar. Entonces,
tengo la sensación, y eso es lo que ustedes me tienen que validar, de que hacerla en forma vertical, como yo estaba acostumbrado, te va a producir más problemas que hacerla en forma horizontal. Así que la voy a hacer en forma horizontal. ¿Qué significa en forma horizontal? Que yo tendría que calcular la integral doble, ¿no es cierto?, de x en dy. Eso significa que va a ser el barrido del dy y después voy a hacer el barrido del dx. Y por ende tengo que conocer la función que la limita. Eso quiere decir entonces que yo voy a tener límite de integración con respecto a y va a ser entre menos 1 y 1. Y límite de integración con respecto a x, que van a ser las funciones. ¿Qué función está más arriba? La 1 más y cuadrado. ¿Y cuál es la que está abajo? La menos 1 menos y cuadrado. Y aquí yo tengo mi dx en d mi dy. Procedo. Ya. Por lo tanto, esa es la manera de ir colocando las integrales para hacer el cálculo del área para una región limitada. O sea, lo primero que hay que tener es la gráfica para poder identificar y tomar la decisión, cuál va a ser el sentido más cómodo para calcular el área, si en forma vertical o en forma horizontal. Procedo a realizar la integral, ¿no es cierto? Me daría entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Y aquí me estaría dando x y tengo que evaluar entre menos 1 menos y cuadrado y 1 más y cuadrado. Acordarse que el problema de los signos es muy terrible, ¿no es cierto? Que uno se puede equivocar por un signo y dar otro resultado. Entre 1 y 1, ¿no es cierto? Y aquí evaluamos. O sea, nos dio 1 más y cuadrado, ¿no es cierto? Menos, o sea, más 1 más y cuadrado en dy. ¿Perfecto? Incluso si ya en este instante la persona está como acostumbrado a hacer ese proceso entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Esto le va a dar 2 más 2 y cuadrado, para que la integral sea un poco más simple. Ahora, en este instante son polinomios, así que tampoco van a ser integrales muy complejas. Pero sí puede hacer, no sé, un logaritmo, una raíz, una fracción, un polinomio fraccionario, etc. Eso quiere decir que yo tendría... me queda falta una hojita. Una hojita me falta. Voy a tener que mantener y abrir una hojita en blanco. Aquí vamos a abrir una hojita en blanco. Ahí sí. Me falta hojita. Ya. Ahí estoy, ahí estoy. Entonces ahora me va a corresponder calcular la integral. Y la voy a hacer acá, en la hoja en blanco, que va a ser igual a 2i más 2i cubo partido por 3. Y esto tiene que estar evaluado, ¿no es cierto?, entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. O sea que en este instante nos estaría dando 2 más 2 tercios, ¿no es cierto?, así, menos 2 menos 2 tercios. O sea que eso nos estaría dando 2 más 2 tercios más 2 más 2 tercios. O sea que eso me da 4. 4 más 4 tercios. 4 más 4 tercios. Eso me da 16 tercios. ¿Ya? Por lo tanto, todo va a depender de la región en la cual tú tengas que calcular su área. Vamos a dejar eso de tarea, ya siendo las 12. Determinar el área acotada de la figura, entonces tú vas a tener que determinar las líneas rectas que la limitan y presentar las integrales con respecto a x, con respecto a y, y que obviamente te tienen que dar el valor iguales, como también el valor del área según geometría euclidiana.
que seguramente tú vas a dividir en triángulo y esas cosas, pero ahora te lo están solicitando con integrales. Por lo tanto, vas a poder validar tu respuesta. Ese es un ejemplo. Esta ya también es una tarea que ya participa una función x cuadrado, ¿no es cierto? Que no vas a poder validar con ecuaciones, con geometría euclidiana, porque la geometría euclidiana solamente está limitada por recta. Así que vas a tener que lograr que las dos integrales se den el mismo resultado. Teniendo eso, entonces ya no vaya a tener ningún problema, que es lo que se pide calcular. Al igual que esa, la persona también va a jugar con los dos límites de integración para que den la misma respuesta. Más abajo yo tenía... y esta también es una tarea declarada con distintas gráficas, distintas secciones, en donde también vas a tener que graficar para poder identificar cuál va a ser lo más idóneo. Entonces vamos a dejar esas tareas para que queden ahí en el aire. Ya. ¿Alguna observación, algún comentario, algo? Ok, entonces damos por finalizada la sesión de hoy y nos estaríamos viendo mañana. Un gusto haber conversado con ustedes. Chao, profe. Chao, Chaito. profe.